A ver, buenas noches. Aquí me conecté de nuevo a la sesión. A ver si funciona, porque me estaban comentando que había personas que no podían este, conectarse, pero no sé si realmente hay gente conectada. A lo mejor ni gente conectada y realmente por eso no veía a nadie. Pero espero ahorita ya me estén viendo en, pues en Facebook realmente, que es donde está la cuenta. Ya está cargando seguramente ahorita y debe de comenzar a verse. Igual si ahorita alguien se conecta que esté viendo la sesión, que además que me confirme que se está viendo bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Voy a comenzar entonces con la charla. Ya veo que se está transmitiendo directamente en Facebook. Primero que nada, a todos buenas noches. Disculpen por ahí los inconvenientes con la conexión, pero es que, bueno, pues aún no domino esta onda de las conexiones y los micrófonos y demás, y creo que por ahí no creé de la mejor manera la sesión y creo que están teniendo problemas para verlo, por lo cual les pido una disculpa. Voy a compartir de nuevo la liga en el Facebook. Ya está. Y creo que ya sí, ya estoy público. Perfecto. Sí, ya estoy. Es que no veía gente conectada y pensaba que había compartido realmente mal la liga, pero bueno, ya está conectada la gente, creo que ya lo hice correctamente. ¿Alguien me puede confirmar que está viendo la sesión, por favor? He tenido problemillas para, para iniciarla. De hecho, tuve que terminar la que había generado para generar esta y entonces, bueno, ya me comí casi 20 minutos. Entonces, ahorita comenzamos entonces. Buenas noches. Lázaro, hola. Marcela, gracias. Sí, es que no sé qué pasó, pero, pero bueno, aquí estamos. Le mandan saludos mi amigo Gatel, su servidor. Buenas noches. Ya veo que hay 7 personas conectadas. Muy bien. Hola, Lázaro. Buenas noches. Creo que te conectaste un rato. Yo estoy tomando ahorita un café con té de canela. A ver si no batallo para dormir más tarde. Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien el audio? Ya veo que no hay personas conectadas. Disculpen otra vez los que me van conectando. Aquí ya tengo yo también media hora intentando hacer la sesión bien, pero tuve unos problemas ahí técnicos. Entonces, pues ya estamos conectados y ya están entrando también más personas a la sesión, lo cual me da gusto porque hace un momento estaba solo y era hora y entonces yo decía, bueno, pues voy a estar aquí hablando solo y ni hablar, pero ya estoy viendo que gente se está metiendo a la sesión. Igual, si pueden compartir en su Facebook la liga del video para que los demás también la vean, está genial porque eso me ayudaría bastante. Está medio desesperante esta onda de no tener buen control. Gracias, Alejandro.
Juan de Dios, gracias, sí, gracias por conectarse un rato. Voy a comenzar entonces ya con la charla de una vez porque pues igual juevesitos, no sé si tengan ustedes algún plan, pero bueno, por lo pronto les quiero compartir el día de hoy esta charla que realmente la estuve pensando, ya habían pasado 2 semanas sin que tuviéramos una sesión y estos gurús de los podcasts y estas cuestiones que pues realmente yo no estoy tan apegado a esta onda, pero pues recomiendan que tenga cierta disciplina con las sesiones, ¿no? Y pues yo ya había pasado 2 semanas y no había hecho nada. Y pues realmente es que no había tenido oportunidad, haya estado intenso estas semanas pasadas, pero bueno, hoy sí estaba pensando en qué compartirles el día de hoy y hay algo que he estado, un tema que lo he tenido muy presente, un tema recurrente, que es el tema del lenguaje y el tema del silencio. Las personas cercanas que me conocen saben que he tenido la oportunidad de hacer un proyecto de investigación sobre la parte del lenguaje, pero lo estaba enfocando de una perspectiva más hacia la parte de la educación. Y es un tema que realmente me intriga. Antes de seguir con por favor, los que están conectados, si pueden compartir el video de manera pública en el Face, estará genial, me ayudaría bastante porque tengo la idea que no compartí bien, desafortunadamente. Bueno, antes de continuar, les toca dar un agradecimiento especial porque no lo había hecho anteriormente. Este micrófono que están viendo ustedes es de mi amigo Homero Leal, que también construye micrófonos especiales para estudios de grabación, para la parte de locución, y él amablemente me regaló este modelo, así que si alguien está interesado o anda buscando un micrófono pues de buena calidad, me puede contactar a través de mí y yo le puedo pasar el contacto de mi amigo Mero Leal, que le mando, por cierto, un saludo donde quiera que se encuentre. Ahora sí, les decía que parte del tema del día de hoy era que realmente el tema a mí del lenguaje siempre me ha parecido, ya tengo años que me parece un tema sumamente interesante y que además, como les estaba comentando, le he estado dedicando tiempo de lectura desde... Creo que se trabó la señal. A ver, vamos a esperar tantito. A ver, ¿sí sigo? ¿Sí sigo? ¿O no? Sí sigo todavía. Ya, perdón. Entonces decía que el tema del lenguaje para mí se me hizo muy interesante y es un tema que desde que estaba estudiando la maestría, si de repente me paro es porque se paró mi pantalla, no crean que porque me quedé intrincado. Total que el tema es que es un tema que he tenido trabajando que me ha interesado desde la maestría. Y obviamente cuando hablamos del lenguaje, ya que puse yo el título en la charla, me di cuenta que era muy comprometedor realmente el poner el título, porque es un título que se puede abordar la temática desde diferentes perspectivas e inclusive desde diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Y no es precisamente que yo sea un experto en el tema, inclusive hasta me costaría decir que desde la perspectiva que hice la investigación me podía considerar yo un experto, lo que sí es que tengo algunas nociones y tengo algunas ideas que me parecen interesantes, al menos desde mi perspectiva de cómo quiero abordar el día de hoy el tema del lenguaje, ¿no? Y entonces les decía que durante esta semana, que hoy realmente el autor que les voy a recomendar, del por qué despertó en mí y es parte de lo chido cuando estás leyendo, que lees el libro y perfecto, pasa un tiempo y después te sucede algo o encuentras algo y te remonta otra vez hacia esa temática o hacia ese libro y otra vez lo refrescas, inclusive hasta con una nueva mirada, ¿no? Entonces, el autor que me trajo otra vez en mente, que otra vez les pido porfa a los que están conectados, por favor compartan el video de manera pública para que las demás personas lo puedan ver. Es este actor el día de hoy que es Cajan Askildsen. De hecho, no sé si lo pronuncié bien, no importa, yo nada más lo leí tal cual viene en la portada y el libro se llama No soy así. Es cuentos reunidos de él de 1953 a 1996. Y yo había escuchado hablar de él poco en realidad. Bueno, de hecho no he escuchado nada hablar de él en absoluto, pero un día de esos me topé un cuento en una nota del diario El País y entonces venía un cuento breve
de él, que a mí me fascinan los cuentos breves, porque de entrada son muy tentadores, son muy atractivos, tanto por la brevedad que tienen, pero también por este reto desde la perspectiva del escritor de lograr hacer una estructura que sea eficiente, o más bien, que sea eficaz en lo que busca de objetivo, ¿no? Entonces, al momento de leer ese cuento, dije, caray, aquí hay algo interesante, al menos desde la perspectiva que tengo del lector, ¿no? Fue así que me acerqué a leer a este autor noruego, que ahorita vamos a hablar sobre él. Y entonces, al leer la obra de él, al estar leyendo esta antología de cuentos, que por lo que estuve investigando, casi la mayoría de su obra completa está en este libro. Más tarde les comento la referencia por si lo quieren buscar por su cuenta. Me remontó otra vez a la importancia del tema del lenguaje. Y en conversaciones que tuve con ciertas amistades durante estos días pasados, hablábamos sobre eso y decíamos que realmente, o más bien, no decíamos, planteábamos la idea de que realmente si logramos en algún momento estar conectados con otra persona. ¿Y a qué me refiero conectado? Bueno, pues me refiero en nuestra convivencia con las otras personas que nos rodeamos, ya sean personas, ya sea tu pareja, sean amistades, sean compañeros, sea, no sé, alguna persona con la que estés conviviendo. Realmente qué tan conectado estamos con esas personas o con esa persona. Realmente llegamos a estar conectados, llegamos a entender lo que dice la persona, porque también es esta frase que de repente tendemos a decir es que lo conozco a la perfección, o la conozco a la perfección, o después de tanto tiempo y demás, pero realmente en la convivencia estamos entendiendo en realidad, o estamos, cómo es realmente ese espacio de convivencia en el que estamos, pues sí, conviviendo con la persona. ¿Qué tanto realmente nos estamos acercando a la persona? Y de ahí esa pregunta justamente es la que detonó a mí el interés de ponerme a investigar desde cierta perspectiva sobre eso. ¿Qué tanto realmente nos estamos acercando con una persona cuando estamos conversando, cuando estamos utilizando nuestro lenguaje, ¿no? Y entendamos la parte del lenguaje no solamente por esta parte verbal de estar hablando, sino también por el comportamiento que tenemos, qué tanto nos acerca a esa persona, si realmente logramos esa conexión o no. De ahí se detona, en cierta manera, las lecturas y el hecho de comprender un poco la importancia que tiene el lenguaje justamente en la convivencia. Entonces, comenzando con este preámbulo, que les acabo de dar un poco de cómo surge esta historia, esta sesión del día de hoy, de dónde viene este interés en particular, preparé algunas notas y también unas lecturas que voy a compartir con ustedes. Y por ahí va a ir la conversación. Ahora, veo que hay gente conectada. Si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo, quiere mandar saludos, está el chat abierto. Yo estoy leyendo a la par lo que van poniendo ahí. Veo que está Alejandro, Juan de Dios, Marcela, Lázara. Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna idea que compartir en el chat, por favor, adelante, hágalo. Me voy a sentir acompañado por ustedes para que no más esté hablando solo. Entonces, quiero comenzar primero citando a un poeta chileno que es Raúl Zurita. Él es un poeta de Santiago de Chile de 1950. Tenemos toda la fortuna de tenerlo con nosotros. De hecho, estuvo en la feria, estuvo en un evento literario no hace mucho tiempo aquí en Monterrey. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de asistir. Y es un personaje que en realidad, un escritor que en realidad me gusta mucho leerlo. Aunque soy sincero, me agrada más escucharlo hablar en conferencias. Siempre me ha traído mucho los autores que además de escribir, asumen ese riesgo de teorizar sobre ciertos temas, ¿no? Y Raúl Zurita me parece que al menos en lo que yo conozco, que es un poeta, que además de ser un excelente poeta, también se atreve a teorizar, ¿no? Y eso me parece muy rescatable o más bien me parece con mucho valor, ¿no? El atreverse a teorizar. Entonces, Raúl Zurita, en una de sus entrevistas, que se las recomiendo mucho, que se llama La belleza de pensar, la pueden encontrar ustedes en YouTube sin problemas. Es un programa chileno que me fascina. Ese programa en realidad es un gran programa con invitados importantes, muy interesantes. Además que el entrevistador es muy bueno. Entonces en la entrevista empiezan a hablar sobre ciertas temáticas alrededor de la obra de Raúl Zurita, ¿no? Y
Y uno de los puntos que mencionan es, le preguntan a Raúl sobre la importancia del lenguaje y realmente qué tanto alcance tiene el lenguaje. Entonces, antes de entrar a esta analogía que les voy a contar, que justamente él menciona en esta entrevista, les voy a leer rápidamente unas aportaciones que hizo justamente él en una entrevista a un diario que se llama Arcadia, en mayo del 2019, no hace mucho tiempo. Y la entrevistadora es María José Peláez Sierra. Entonces, cuando le preguntan a Raúl Zurita sobre la parte del lenguaje, Raúl Zurita responde lo siguiente, dice, ese es el infierno de todo el lenguaje, de toda escritura, aquello que no podrá nunca decirse, que no alcanzará en un mar de palabras. Es paradoja porque precisamente debido a que las palabras no alcanzan, no pueden expresar en honor que conllevan, pero por ese motivo hay que gritarlas, hay que gritar esos silencios, hay que gritarlos con todas las fuerzas de las que somos capaces, gritar los silencios, gritar lo que las palabras no pueden. Eso responde Zurita cuando le preguntan sobre el alcance que tiene el lenguaje. Y en la entrevista que les menciono, que está en YouTube, usa una analogía que me parece genial. De hecho, las personas que me conocen que tengo muy mala memoria para recordar citas o para recordar textos o cosas por el estilo, no es algo que se me dé, pero sí tiendo a recordar ciertos detalles. Y esta entrevista en particular la recuerdo muy bien, justamente por una analogía que utiliza justamente Raíz ahorita cuando quiere explicar el por qué las palabras no alcanzan a nombrar todo, ¿no? Porque las palabras no bastan. Y entonces usa una historia donde hace referencia a la historia de cómo se separó la tierra del cielo. Y entonces habla sobre Cronos y Urano, que se encuentran constantemente copulando, pero todo el tiempo estaban copulando Cronos y Urano y estaba todavía realmente unido el cielo y la tierra, no se separaban ni un solo segundo. Entonces, en esta desesperación, le corta justamente el pene para que ya deje de estar copulando, para que se puedan separar por un momento. Y entonces, justamente cuando se hace el corte justamente del miembro, se separan Cronos y Urano y entonces se hace una distancia entre ambos. Y Zurita justamente menciona eso, que esa distancia que se genera entre ambos es justamente la condena que tenemos de estar realmente siempre solos. Y que el lenguaje, a final de cuentas, lo que hace es que se convierte en un puente que hace el intento por realmente lograr otra vez a conectarnos con esa otra persona o con una persona en realidad, pero no alcanza realmente a lograrlo. Se queda solamente en un intento de acercamiento. Por eso, Zurita, al menos desde su postura, dice, las palabras no alcanzan, no todo lo pueden decir las palabras. Por eso también me gusta porque en parte de lo que él menciona sobre el lenguaje, es que dice que realmente la palabra, por aquí también lo haya apuntado, perdón si de repente me tardo un poquitín en encontrar la cita, pero dice también Zurita en una de sus entrevistas, dice, el amor es más grande que la palabra amor. Y justamente menciona en la entrevista en que les mencioné en YouTube, la había de pensar, dice, qué bueno que la gente escriba la poesía, qué bueno que la gente, saludos mi Alex, un abrazote, qué bueno que la gente escriba sobre el amor, dice, bravo, aplausos, dice, pero eso no es lo importante, lo más bello de todo esto es que la gente siente el amor. Y eso es justamente por ahí donde va, donde dice que realmente la palabra no alcanza a expresar justamente lo que se está sintiendo, ¿no? Entonces ya de entrada estamos viendo desde la perspectiva de Raúl Zurita esta analogía de Cronos y Urano, de la separación, de esta maldición a estar separados y no lograr nunca más encontrarnos como en un principio, y de ver a la palabra como ese puente que nos da la posibilidad de acercarnos, pero sin llegar realmente a lograrlo, sino simplemente convivir. Y por ahí me voy a pasar al siguiente autor que les quiero nombrar. Más tarde al final voy a cerrar con unas poesías también de Raúl Zurita para terminar también la parte del tema.
Pero esto me lleva, cuando menciono la palabra convivencia, aquí entramos a un autor que también te recomiendo mucho, que es Humberto Maturana Romesín. Humberto Maturana Romesín es un biólogo chileno, también de Santiago de Chile, y él es de 1928, que también por fortuna todavía se encuentra trabajando y aportando muchas cosas a la sociedad en conjunto con Jimena Dávila, que es una psicóloga también que lo estaba apoyando en los últimos años, haciendo proyectos importantes, y una asociación por ahí que tienen los dos muy, muy interesante. Y Humberto Maturana parte de su perspectiva de la biología a abordar justamente el lenguaje, pero también un poco el término que también es reconocido. Él tiene varios puntos o aportaciones importantes que lo distinguen. Una es el término de la autopoiesis, que no voy a entrar tanto a la explicación de ese término, pero el autopoiesis lo que él dice es que somos seres que podemos autocrearnos o que podemos autogenerarnos, es decir, podemos cambiar. Ese es por un lado uno de los términos que ocuparíamos una charla para hablar justamente de la autopoiesis. Pero el otro es justamente la biología del amor. Y él habla justamente sobre el amor, pero no la visión romántica que a veces normalmente tendemos a ver, y la relaciona mucho también con la convivencia, con la parte del lenguaje. Y por ahí voy a mencionarles, por ejemplo, lo que él opina del amor. Él dice del amor que es la emoción donde el otro tiene una existencia legítima, donde no se le niega, sino que se le acepta como un otro válido. Y es ahí en donde se puede construir una vida en sociedad. Ve la parte del amor como justamente el legitimar, el aceptar a la otra persona, el reconocerlo como otro, de darle realmente lugar, de tener esa empatía con la persona. Y él por ahí enfoca la parte del amor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parte del lenguaje? Se preguntarán ustedes. Estoy hablando de amor y luego estoy de la parte del lenguaje. Bueno, es que justamente en esa construcción en sociedad que menciona Humberto Maturana, es donde realmente se empieza a construir la convivencia. Y si recuerdan, ahorita que estábamos hablando también de Raúl Zurita, es justamente en la convivencia donde el lenguaje nos ayuda realmente a estar con esa persona. Entonces, la convivencia la estamos ya realmente llevando, retomando un poco Maturana, como ese espacio donde podemos interactuar en el lenguaje. Es decir, el lenguaje realmente posibilita el que se dé esta convivencia entre una persona y otra persona. Y entonces lo que dice Maturana es que existimos en el lenguaje. Es donde somos lo que somos en el lenguaje. Y no me quiero desviar mucho de la idea porque, insisto, esto puede tomar diferentes puntos, pero aquí pudiéramos empezar inclusive a hablar hasta de los discursos que nos podemos constituir como un discurso o asumirnos como un discurso, y entonces empieza a tener una complejidad interesante. Pero no nos salgamos de la idea, nos quedamos pensando en lo que ahorita mencionaba. El lenguaje como un espacio de convivencia donde podemos legitimar a la otra persona y donde también somos nosotros legitimados por la otra persona. Y en ese espacio de convivencia a través del lenguaje donde estamos existiendo, en la convivencia, en el lenguaje, que lo posibilita que la aceptación, que es lo que dice Maturana, el amor, ¿no? Entonces, ya que les menciono esto, entramos ya en otra perspectiva también del lenguaje. El lenguaje como un espacio de convivencia, como un espacio de legitimación, como un espacio en donde realmente existimos, donde realmente nos desenvolvemos como personas, donde realmente convivimos con otra persona, pero para llegar a esa convivencia, para que realmente se dé esa comunicación, se requiere la empatía, que Maturana la relaciona con el amor. Hay un punto, nada más un paréntesis, Maturana, la relación con el amor, y su compañero Varela, que era también con los que hizo la investigación, él se fue por el lado también de la empatía, pero Maturana se quedó con la parte del amor. O sea, cada quien tomó un camino diferente. Al final creo que hay una conexión importante entre ambas, entre la empatía y el amor, pero es justamente esto lo que permite tener esta apertura para que sea esa comunicación. Entonces, ya de entrada estamos hablando y les pregunto a ustedes, realmente en una conversación que tenemos con una persona, la que ustedes quieran,
pónganse a pensar, inclusive en la última conversación que ustedes tuvieron, no solamente una en particular, pero si realmente existía esa empatía de ustedes con la persona, si realmente la estaban legitimando y aceptando, si realmente la estaban escuchando. Porque también menciona Maturana algo, a veces tendemos a escuchar, pero en la cabeza ya estamos pensando lo que la persona va a decir. O tendemos a preguntar algo ya con la respuesta en la cabeza, o esperando, o ya en mente teniendo la respuesta que queremos escuchar, o que creemos que va a decir la persona, y entonces realmente no estamos escuchando. Estamos llevando la conversación hacia otro ámbito donde queremos llevarla, ¿no? Pero eso es una buena pregunta. Realmente en nuestras conversaciones sí estamos legitimando a la persona o no lo estamos haciendo, o simplemente estamos llevando la conversación hacia otra instancia que queremos llevarla. Entonces, ese es un punto importante, interesante. Maturana, la convivencia, el lenguaje como espacio de convivencia donde se desarrollan las personas. Por eso la importancia, y es lo que él promueve, de la necesidad que se tiene en la sociedad de tener la empatía, de realmente abordar las relaciones con esta visión de amor, y no el amor, no el amor en realidad de el romántico o el utópico, es más bien el amor de la legitimación de aceptar al otro como uno mismo. Dice Víctor, a veces, algo a veces divaga, dice, yo creo que es como el pico sexto sentido. Víctor, sería padre que abordaras un poco más sobre esa idea que estás mencionando en el chat para leerla y que la puedas compartir, estará genial. Entonces, fíjense cómo pasamos primero de la postura de Raúl Zurita, por el lado de que no llegamos realmente a conectarnos de esta soledad a la que estamos condenados, y que el lenguaje es solamente un puente de una posible conexión que realmente no logra abarcar todas las cosas. No todo se puede decir, dice Zurita, pero también dice Humberto Maturana, pues sí, pero realmente el lenguaje es la oportunidad donde podemos convivir, es donde nos desarrollamos y es lo que nos pone en contacto con lo demás, con las personas. Dice Saúl, supongo que en las mujeres es un poco más activo el tratar de adivinar qué van a decir. Empezamos a entrar a un tema de discursos que te mencionaba, Víctor, y también se podía analizar inclusive desde la perspectiva, diferenciarlo entre hombres y mujeres, cómo se da esta parte de la comunicación, y seguramente sería un tema también a tratar si lo vemos desde la perspectiva de discursos, ¿no? Creo que por ahí pudiera ir. Ese es Maturana. Ya les compartí dos autores y de Maturana por ahí. Hay insisto, pueden investigar sobre esos términos, autopoiesis, y hay otro que también es lenguajear. Él dice o crea este verbo que pues, en realidad lo pone en función de su teoría, su tesis, y el lenguajear dice, estimo que es básicamente una coordinación de coordinaciones, y es lo que además nos hace humanos. Al relacionarnos, a relacionarme con otro o con otros a través del lenguaje, voy cambiando mi propia forma de entender las cosas y produciendo cambios palpables a nivel físico. El interactuar desde el lenguaje, pues establecen nuevas conexiones neuronales y lo lleva inclusive hasta un nivel neuronal. Es decir, es impresionante cuando lo vemos también desde la perspectiva, fíjense, Raúl Zurita lo aborda la perspectiva poética en cierta manera, y Maturana lo aborda la perspectiva biológica. Entra un poco más científica la aportación de Maturana, y habla inclusive del desarrollo neuronal que se logra también con el lenguaje, cómo vamos entendiendo el entorno a través del lenguaje. Entonces, realmente el lenguaje es la conexión con nuestro entorno, da la posibilidad de poder comprender lo que nos rodea. ¿Qué tanto? Dice Zurita, pues no lo que quisiéramos en realidad, no al 100% acercarnos a esa persona. Una vez dicho esto, antes de pasar a la primera lectura que les quiero comentar, les quiero leer rápidamente un poema corto de Raúl Zurita, y dice, se llama Amadas Piedras, y este poema viene en un libro que se llama La Vida Nueva, que es una recolección de poemas de Raúl Zurita, y comienza, el poema se llama Saludan las piedras de Chile, y comienza el poema, ahora sí, dice, amadas piedras, somos el aire más duro que toca el primer sueño, las palabras que jamás se dijeron, murmuran encarmanándose las piedras de Chile, porque si tú sientes el latido de los riscos, entenderás que mi amor es igual que tu amor,
y que mi pena es también la tuya, que los roqueríos palpitan, se encrespan y hablan. Y entonces en la oscuridad, cuando ya haya cerrado este libro, al menos sentirás mi mano buscando la tuya, aquí, en la durísima noche de las piedras. Y este poema que les menciono de Zurita es justamente lo que él habla en cierta manera del lenguaje. No voy a entrar a analizar el poema porque tampoco sería momento de hacerlo, pero en una parte de la entrevista menciona esta relación que él hacía de la imagen de las piedras que no hablaban, cómo cuánto no lo relacionaba un poco con lo que las personas no decían. Hacía esta analogía en cierta manera de las piedras con las personas, ¿no? Pero bueno, hasta llego con la parte de Zurita, ya hablamos un poco también de Maturana, y entonces ahora sí voy a empezar a entrar con lecturas. Esto cómo lo llevo a o cómo lo puedo encontrar en una obra. Voy a comenzar con un cuento que es de mis favoritos de José Revueltas, y el cuento se llama, que por cierto esta edición que es hermosa, por ahí el Alex la tiene, este número, es el número 3 de la antología de José Revueltas, son como 7 tomos. Este es el libro, el tomo de cuentos, y se llama Barra de Navidad. Gracias, Lázara, te recomiendo mucho. Al final, como que ya les comento, los libros donde pueden consultar ustedes estos textos, ¿no? Por si los quieren buscar y ampliar un poquito la lectura sobre los autores. Se llama Barra de Navidad. Ahí les va. Dice, para Luis M. Rivera, dice, la madrugada traía, perdón, otra vez, se llama Barra de Navidad. Voy a comenzar el cuento, la lectura desde cierta parte para no leerlo todo porque sí está muy extenso, entonces voy a leer nada más esta parte, pero ustedes lo pueden buscar en internet, seguramente lo van a encontrar, Barra de Navidad. Dice, ingrata mujer. Era Chuy que regresaba al campamento de los indios, borracho, a tropezar con su compadrito que venía de los chozas. Apenas su mirada vaga se detuvo incierta, como adivinando algo verdaderamente lejano, en un punto dudoso, del cual no se podía acordar. Compadre, dijo. Luego quiso preguntar porque el compadre vivía en La Tijera y nada tenía que hacer de ese lado, en el campamento. ¿Quién puede entender verdaderamente el rostro de los indios? Es un solo rostro que viene de muy lejos, que viene de edades inexpresables, pero de las que aún no se guarda memoria. Los indios se quedan callados, pensando, aunque es posible que no piensen en nada. Siempre parece que han perdido algo muy profundo, que les pertenecía por entero y que no volverán a recuperar jamás. Y buscan ese algo, lo aguardan. Creen encontrarlo en todo lo que pasa, en las piedras, en los animales, en el paisaje donde todavía soplan los ídolos, como si el polvo aún los congregara. Los ojos del indio se quejan, parecen pedir que no se les quite nada más, que se les devuelvan quién sabe qué cosas queridas, quién sabe qué mujer o qué madre terrena y perdurable. El monte estaba ahí, a medio tumbar, y los indios, quietos, vencidos los machetes en la tierra. Los cabos se movían de un lado para otro, ordenando, ándeles, hijos, mientras el sol resbalaba sobre los hombros prietos. Allá lejos, después de la espesura, esperaba Barra de Navidad, el puerto. ¿Cómo sería, con su arena verde, azul con su cielo, con sus nubes, blanco, de colores, con sol? ¿Cómo? Para hacer la carretera estaban los machetes afilados y los indios herméticos que tronchaban arbustos, ramas, dejando un fuerte olor amargo de savia y hojas rotas. Barra de Navidad. Mas hoy no querían trabajar estos hombres, ni siquiera explicaban por qué los machetes permanecían mudos y el sol en ellos desprendiendo un fulgor inmóvil, inmutable. ¿Y por qué no decir algo, explicar, sino que sí, no queremos, cuando menos? Pero aquello parecía imposible y en los rostros no había nada, ni desdén, ni indiferencia, ni hostilidad, ni protesta. El silencio, tan solo, profiado con una gota de agua tenaz. Así eran los indios, de dónde venían, qué propósitos fabulosos, qué mitología llevaban ahí metida y descifrable. En sus fiestas danzaban alrededor de la iglesia, vestidos con faldas rojas y jubones medievales, verdes, azules. En los velorios se quedaban mirando al difunto toda la noche, sin decir nada, sin llorar, sin reír, como meditando que otra era la cosa perdida allá en las edades. Si solo dijeran algo,
¿Qué lenguaje le servía de comunión, de seña, de lazo? No obstante, aquel silencio era múltiple, como si explicara a sí mismo en cada ocasión frente a las cosas, ante la Virgen, ante Dios, en las fiestas religiosas, como un silencio hablado y consentido. Lo mismo ante la muerte. Y hoy, ¿por qué no se movían? ¿Por qué estaban parados ahí dócilmente insumisos con los machetes en reposo? A trabajar ya, chingao, gritó un cao. Su grito se filtró por el monte como por un resumidero. El monte, en efecto, tenía algo de atenuador, como si se tratara de que el silencio fuese uno y grande, y dentro de él no cupieran un solo ruido ni una sola voz. Vamos ya, carajo. En otras ocasiones hubiera sido el eco, pero hoy los indios estaban ahí, agrupados. Y la naturaleza también. Tenía algo de piedra, algo de animalidad profiada e infinita. De pronto hubo un movimiento como de alivio. La masa se despejó como si al fin fuese a respirar, después de no haber ejercido función orgánica alguna. ¿Sabe usted? El ingeniero oyó la voz de su ayudante. Es que dos indios se van a agarrar a machetazos. Chuy apareció entonces, asentando los pies en la tierra. Su compadre estaba en el otro extremo, a 20 pasos, y se encaminó también para reunírsele en el centro. Tú dirás, compadrito, musitó, y parecía muy apenado. Todo había ocurrido aquella noche en que Chuy llegó borracho. Simona, su mujer, le abrió la puerta al compadre, mientras Chuy, allá, quién sabe, se embriagaba. Hoy iba a limpiar la afrenta. Pues sí, tú dirás, compadre, dijo a su vez. El ingeniero quiso detenerlos, pero su ayudante se lo impidió cogiéndose de hombros. ¿Qué gana? Se han de matar de todos modos, si no ahorita, después. Nada se había alterado ahí y los rostros continuaban firmemente mudos, sin sorpresa, serios, trascendentes. Los compadres empezaron a pelear con sus machetes, que eran unos machetes sonoros que caían, como en un ejercicio inofensivo, con cierta gracia rítmica y lejana. Aquello no era la muerte, era como una danza, como la danza de la vida que abordara afirmaciones inmortales, tranquilas, de sorprendente perenidad. Los demás indios ni siquiera admiraban a los contendientes. Apenas se les veía un cierto brillo en los ojos cuando los machetes eran más o menos hábiles o finos. Ahí te va esta, compadre. Y el choque del metal parecía música que el monte guardaba estremecido. Sin que un solo espectador mudara de sitio, el compadre de Chuy cayó de pronto, herido. Tomaba en sus dos manos el vientre, mientras le dirigía a Chuy una mirada a la vez inexpresiva y un tanto irónica. Ahora sí me la ganaste, compadrito. Chuy se le quedó mirando intensamente y quién sabe qué pasaría en esos instantes por su alma, porque nadie sabe lo que pasa en el fondo verdadero de un indio. Dios nos ha de perdonar, compadre, musitó. El herido tornó a mirarlo y a ver el monte rudo, espeso, que se debía destrozar, abatir, tumbando arbustos y chaparros. ¿Por qué se acaba el cuento? ¿Por qué les menciono este cuento de José Revueltas? Si alguien escuchó el cuento, que por cierto es complicado leer un cuento, a mí no me gusta escucharlos, me gusta leerlos, creo que a la mayoría le pasa algo similar, pero lo interesante de este cuento, si ustedes se fijan, aquí pasa algo bien interesante. No, como menciona en el cuento, los indios no hablan, están los personajes que no están hablando y está ocurriendo todo en silencio. Pero a pesar de que está ocurriendo en silencio, los indios saben lo que está ocurriendo. El ingeniero, y hace una distinción muy marcada, Revueltas, al momento de escribir. El ingeniero no entiende lo que está pasando, no entiende por qué los indios están con los machetes descansados, no entiende por qué no están trabajando. Y está presente, hay varias cosas. Por un lado está el secreto de Simona, que con el compadre tiene ahí un que ver a escondidas del esposo. Por un lado está esa parte, ese silencio de esconder la situación, que al final como que se entera el esposo, el compadre justamente de Chuy. Pero también está el lado, lo que antes mencionaba, cómo marca la distinción Revueltas del ingeniero que no entiende lo que pasa y de los indios que muy particularmente tienen ese código de convivencia, que retomo a Maturana un poco, donde hay un código de convivencia, donde ellos entienden cómo están conviviendo, y el lenguaje no se da de manera oral, sino es un lenguaje en el comportamiento, inclusive el silencio como un lenguaje. Me parece interesante este cuento porque lo ejemplifica de una manera muy interesante.
sin decir nada, todos sabían que iba a haber ahí una pelea. Y no solamente sabían que iba una pelea, sabían que era una pelea a muerte. Y sin que ninguno de los dos se dijera que iba a ser a muerte, sabían que uno los iba a morir. Y la gente que estaba ahí sabía que iba a suceder eso, justamente. Esa es justamente parte de la convivencia y donde podemos ver reflejado, en parte, lo que Maturana dice. Ahora, por la parte de Raúl Zurita, si realmente ese dolor que se sintió o esa parte final donde ve la persona herida que ya está muriendo, ve todo lo demás, difícilmente lo puedan capturar las palabras. Y es donde entramos también, donde dice Zurita que es más el amor que la palabra amor, ¿no? Ese es, por un lado, Zurita. Perdón, José Revueltas. Recuerden, el cuento se llama La Barra de Navidad. Y este libro donde yo lo estoy leyendo es la obra reunida de cuentos completos de José Revueltas, que es esta edición. De hecho, viene con el tomo número 3, lo pueden conseguir en la librería. Y esta, pues realmente es un gran libro. O sea, salió como parte del aniversario de la muerte de Revueltas. Revueltas, él fue de Durango, nació en Durango y nació en 1914. Falleció en 1976. Hay una gran obra de José Revueltas y en particular son de los libros que siempre tengo a la mano para leer. Saludos, Jonathan, espero verte pronto, por cierto. Ya te haré por ahí cerca en estos días. Entonces, ya que les conté un poco sobre esto, ahora voy a entrar, ahora sí, al libro de No Soy Así, de Cángel Askilder, que está genial por varias cosas. Antes de comenzar con la lectura de sus cuentos, aborda temáticas bien cotidianas, de personajes muy cotidianos, pero los personajes son, normalmente en lo que he leído de los cuentos de él, son muy introspectivos. Entonces siempre están en un conflicto, el personaje, mientras está conviviendo con las personas, está en un constante conflicto de lo que él está realmente pensando, lo que está sintiendo, con lo que está actuando. Gaby, saludos, un abrazo. Pero lo interesante de la parte de los cuentos es que no te dice todo en el cuento. Y es donde también me parece importante, y lo mencionaba en una charla anterior, de cómo también esto activa al lector, a que el lector también esté completando la historia, a que esté realmente hilando cosas, sin que el escritor te lo dé de manera explícita. De hecho, una de las características que también tienen los cuentos de él, que por lo que he estado leyendo de él, no es muy descriptivo, es más bien las acciones que están haciendo las personas o que hacen los personajes son las que van describiendo realmente la historia. Y entonces esto le da tiene ciertas consecuencias. Por un lado, le da una agilidad a la lectura, porque estamos leyendo acción tras acción, tras acción, tras acción. O también por otro lado, saludos Israel, un abrazo. También por otro lado puede resultar interesante para el lector porque esas descripciones, esos detalles que quizás uno quisiera o le gusta a veces encontrar en un texto, uno los va recreando, ¿no? Uno va recreando realmente a través de ese lenguaje, uno va recreando la historia también como lector. Y es también en parte lo que les mencionaba, y que también mencionaba Maturana, de cómo el lenguaje nos permite realmente entender la realidad o lo que nos rodea, ¿no? Así también realmente las palabras en los cuentos de Cángel Askilder nos dan realmente un punto de partida para que el lector también vaya construyendo la historia. Y son historias muy breves. En particular les voy a leer unos cuentos, son muy cortos, pero los cuentos que elegí para la lectura me llamaron mucho la atención porque tienen que ver con parejas sentimentales. Y entonces entramos en un tema interesante porque también, de hecho mencionaba algo Víctor Saúl, por ahí decía que la mujer es un poco más activo el tratar de adivinar qué va a decir. Algo mencionaba Víctor por ahí. Pero yo creo que en general realmente en las relaciones de pareja, sea cual sea el tipo de relación, hay por ahí siempre también, creo que al final terminamos conviviendo en asegúnes, ¿no? O en malentendidos inclusive. Y es en parte lo que voy a leer en los cuentos y también la importancia que tiene también el silencio en la relación. Otro yo también lo mencionaba en el cuento de Revueltas, que hablamos del silencio también como una parte del lenguaje. Pero en este caso va a ser también lo que no se dice, va a ser muy importante
para la relación. Entonces voy a comenzar a leer unos cuentos de este libro. Son muy cortos, también por eso me agrada. Dame un segundo, que aquí los tengo separados ya. Este libro, como les comentaba, lo encontré justamente, lo pueden encontrar en la librería Gandhi en línea. Y este libro realmente tiene gran parte de la obra, si no es el 100% de la obra del autor, en lo que es cuentos. Este autor, como adicional, es considerado de los últimos 25 años el mejor escritor el nórdico, y por los cuentos que él escribe, y eso es lo que le ha dado realmente fama, y lo van a encontrar seguramente sin problemas en la librería. Tiene un precio, yo creo que accesible para la calidad que tiene y también para lo que tiene de obra, es muy bueno. El primer cuento se llama El significado, y si fijan, es solamente una cuartilla. Este cuento me pareció muy interesante porque de entrada el título ya nos está diciendo el significado, y eso nos remonta un poco a lo que hemos estado ahorita hablando de la interpretación, de lo que comprendemos, de lo que interpretamos, de lo que vamos viviendo, cómo lo comprendemos, cómo lo vivimos. Otra vez el lenguaje. Entonces, el significado. Dice: ella llegó sigilosamente a casa, no encendió la luz. Él se despertó justo cuando ella se estaba acostando. Preguntó qué hora era. Las 2, contestó ella. Él preguntó qué tal había estado. Bueno, contestó ella, no ha estado mal. Él necesitaba ir al baño. Se había bebido 3 cervezas antes de acostarse, sobre las 12. Miró su reloj. Eran las 3. Son las 3, dijo al volver del dormitorio. Ah, bueno, contestó ella, dispuesta a acurrucarse junto a él. Él se apartó y dijo: cierran a las 2. Me acompañaron hasta casa, dijo ella. El tipo se parecía a Stanley. Bueno, no exactamente hasta casa. No quiero seguir, dijo él. No me acosté con él, dijo ella. No quiero seguir, repitió él. No es fácil venirse directamente a casa, dijo ella. Claro que no, contestó él. Había un tipo que quería acostarse conmigo, pero le dije que estaba casada y entonces se marchó. ¿De verdad se lo dijiste? Qué valiente por tu parte. No me quieres nada, dijo ella. Ahora quiero dormir, dijo él. Todo lo que hago está mal, dijo ella. Él no contestó. No he hecho nada malo. No, ¿qué va?, dijo él. El tipo solo intentaba mostrarse amable, dijo ella. Claro que sí, contestó él, durante 1 hora. Lo que pasa es que estás celoso, dijo ella. ¿Solo eso?, preguntó él. Ni siquiera te atreves a preguntar si me besó, dijo ella. Así es, dijo él. O si tú lo besaste a él. No significó nada, dijo ella. Claro que no, dijo él. Esas cosas nunca significan nada. ¿Qué pueden significar? Claro que no significa nada. Lo único que significa algo es... ¿Qué?, preguntó ella. Nada. Nada, contestó él. ¿Qué les pareció? Ese es el cuento que creo que les quiero leer de este autor, el significado. Hay otros cuentos más que también podemos encontrar este tema del silencio, también de la, quizás en cierta manera, la incomprensión o la soledad que viven los personajes, esa introspección. Realmente están conviviendo con la persona, pero cada quien está pensando cosas diferentes, y de lo que dicen, inclusive cosas que se guardan mejor, ¿no? Y este es el primer cuento que les quiero hablar de él, que es el significado, sobre esta parte de las relaciones en pareja. Y por acá también tengo otros cuentos también que les quiero leer de él, que son un poquito más extensos, bueno, porque a final de cuentas solamente es una cuartilla. Y bueno, aquí va este cuento, a ver qué les parece también. Y se llama Pamela. Estaban leyendo los dos, llevaban mucho tiempo sin decirse nada, y ella de repente dijo: cuando lleguemos a Yugoslavia me compraré una de esas Pamelas que no me compré el año pasado. ¿Por qué página vas?, preguntó él.
por la 33. ¿Por qué? No, por nada. Ella no dijo nada más y siguió leyendo. Por razones que desconocía, él se acordó de repente de un diálogo que había escuchado la noche anterior a través de la ventana abierta. Primero una voz de hombre desde la calle. No me da la gana seguir intentando ligar contigo. Luego una voz de mujer desde una ventana, pensó él. ¿Por qué no? Porque nunca consigo nada. Solo eso, ni una palabra más. Ella leía, él tenía el libro abierto, pero no leía, le estaba mirando. ¿Qué es lo que le ha estado hecho acordarse de una Pamela? Pensó. A cabo de un rato, ella dejó el libro. Voy a hacerme un huevo frito, dijo. ¿Quieres uno? No, gracias. A él no le gustaban los huevos fritos. Ella fue a la cocina y él aprovechó para coger el libro y abrirlo por la página 33. No encontró nada que razonablemente pudiera dar lugar a asociaciones con una Pamela, ni con Yugoslavia. No soy capaz de entenderla, pensó. Creía que la conocía, pero cada vez me cuesta más entenderla. Decidió leer las páginas anteriores a la 33 y tal vez la clave estuviera ahí, pero en ese momento ella volvió a por un cigarro y él dejó rápidamente el libro. Se sentía como un mirón y pensó que ella lo había visto hojear el libro. Por eso dijo, es emocionante, emocionante, interesante. ¿De qué trata? De alguien que quiere algo diferente, no sé cómo explicarlo, de una mujer que cree que está bien y a gusto, pero que sin embargo añora otra cosa. Y no sabe muy bien por qué, pero lo cierto es que lo sabe. Bueno, los problemas que suele tener la gente. La gente, ¿sí? Yo no, tú no. Yo no soy la gente. ¿Qué quiere decir con eso? Ay, el huevo frito. Iba camino de la cocina, de repente se volvió y cogió el libro. Él no siguió leyendo. ¿Qué ha querido decir con tú no? Pensó. Intentó interpretar la manera en la que lo dijo, pero no lo consiguió. Voy a leer ese libro, pensó. Ella volvió, se había comido el huevo frito en la cocina. A él se le antojó como algo raro, solía llevarse la cena al salón. Se lo preguntó, ¿por qué has cenado en la cocina? ¿Cómo? ¿Has cenado en la cocina? Dijo él. Sí, ¿y qué? Suele cenar aquí. Ah, sí, pues no, ceno a menudo en la cocina. ¿Qué te pasa? Sabes que ceno muchas veces en la cocina. Él lo contestó, se quedó pensando, pero no entendía que ella pudiera tener razón. Sabes que ceno muchas veces en la cocina, eso no era verdad. Creo que voy a acostarme, dijo ella. Él la miró sin responder. Ella lo miró y dijo, muy tranquila, casi sin mostrar ninguna emoción, creo que me voy a volver loca. ¿Qué? Digo que creo que me voy a volver loca. Tal vez. Ella lo miró. Ella lo miró. Su mirada se endureció, pero solo por un instante. Tal vez, dijo ella. Él la miró. Su mirada era fría y no sabía, aunque notaba por dentro una especie de acaloramiento e intranquilidad. Tal vez, repitió él. ¿Y en qué consiste esa locura? Vio cómo se levantaban sus hombros, luego volvieron a bajar. Buenas noches, dijo ella. Se quedó inmóvil un instante y se marchó. Él tenía la sensación de que ella le estaba haciendo trampas, de que se retiraba con una especie de victoria. Se sentía como un perdedor y se enfureció. Maldita mujer, pensó, ¿qué se habrá creído? Querer hacérsela interesante inventándose de repente una locura. Se fue tranquilizando poco a poco, pero no del todo. Fue a la cocina y cogió una cerveza de la nevera. Eran las 10:04. Volvió al salón, se sentó, se levantó. Se puso a pasear por la alfombra verde, parándose de vez en cuando a beber un trago de cerveza, mientras se le ocurrían pensamientos contradictorios, como si tuviera algo de qué quejarse, pensó. Ella quiere algo diferente. De una mujer que cree que está bien y a gusto, pero que sin embargo añora otra cosa. Bueno, los problemas que suele tener la gente. Una cuestión del mundo de sus asociaciones se habrá convertido de repente en algo diferente. Algo inocente y sin importancia se ha convertido en algo complicado, algo serio. Creo que voy a volverme loca. De una manera u otra lo habría dicho en serio, pero ¿de qué manera? Fue por otra botella de cerveza, descartó la posibilidad de que tal vez ella se hubiera enterado de algo sobre Anne, por ejemplo, o sobre Lucy. Sería demasiado improbable. Ella no conocía a nadie de esos círculos y él había tomado toda la clase de precauciones. Hasta voy a leer nada más el fragmento porque el cuento es largo, pero ¿qué detectaron en esta lectura? Se fijan, ahí están conviviendo los dos personajes en un mismo escenario, pero están teniendo cada quien diferentes ideas y inclusive ella está comunicándole algo con sus expresiones, con ciertas palabras, inclusive con ciertos actos a él, pero él lo está entendiendo de una manera diferente. Inclusive llega a estar a teorizar qué estará pasando con la mujer, por qué está haciendo eso, ¿no? ¿Qué le querrá decir? Y empieza realmente a dar muchas vueltas sobre la situación, cuando realmente la mujer aún no le comenta nada,
pero él está entendiendo en esa convivencia otros mensajes que posiblemente ella conscientemente lo está haciendo o inconscientemente. Y ahí empieza otra vez el tema que les deseaba al principio, esa distancia que hay entre las personas, sobre todo también como hablamos en un tema de pareja, donde realmente pues convivimos en el lenguaje, pero realmente sin tener la certeza que lleguemos a estar realmente conectados como a veces creemos que lo estamos, ¿no? Creo que por ahí también queda algo de distancia, que también puede ser algo positivo, como algo que también nos puede sorprender a fin de cuentas, ¿no? Cuando hablamos de una relación amorosa. Ahora, voy a leer ya finalmente de este autor un cuento que es corto también pero en este caso, este es del libro que se llama Últimas Notas de Thomas F. para la Humanidad. Y estas notas, estas historias que son breves, son historias que escribe un personaje, una persona adulta, que ya se encuentra inclusive esperando la muerte. Y son algunas historias que también muestran un poco también la parte que les menciono del silencio y también la parte del lenguaje, pero de una manera diferente, porque ya no estamos hablando necesariamente de una relación de pareja, sino de un cotidiano en un día normal de esta persona. Entonces, comienzo, por ejemplo, con esta, se llama Vaya. Dice, un día de verano que no llovió, me entraron ganas de moverme o al menos de dar una vuelta por la manzana. La idea me animó, de repente me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía de tan buen humor. Hacía tanto calor que creí poder ponerme los calzoncillos cortos, pero al ir a por ellos me acordé de que los había tirado el año anterior en un tanque de melancolía. No obstante, la idea de los calzoncillos cortos se hizo tan imperiosa que corté las perneras de los calzoncillos largos que llevaba puestos. Nunca se es tan viejo como para perder la esperanza. Era extraño salir después de tanto tiempo, aunque todo me resultaba familiar, claro está. Escribiré sobre esto, pensé, y de repente en medio de la acera noté una erección, pero no importaba porque los bolsillos de los pantalones eran amplios y profundos. Al llegar a la primera esquina tardé mucho porque aunque el espíritu iba muy dispuesto, las piernas no me acompañaban. Descubrí que al fin y al cabo no me apetecía dar una vuelta por la manzana. Ya que era verano, quería ver algo verde, aunque solo fuera un árbol, así que seguí recto. Hacía calor, tanto calor como cuando era niño, y me alegré de llevar los calzoncillos cortos. Y con la erección bajo un hábil control me sentía bien. Puede que suene exagerado, pero así era. Cuando ya casi había dejado atrás 3 casas, oía a alguien gritar mi nombre, aunque sonaba a voz de viejo. No me volví, pues hay muchos que se llaman Tomás, pero al tercer grito miré hacia donde sonaba la voz. Era un día tan poco corriente, todo podía suceder, y ahí estaba en la acera de enfrente el viejo profesor Storm del instituto. Félix, grité, pero estaba tan poco acostumbrado a usar la voz que no me salió gran cosa. Nos separaba un denso tráfico y ni él ni yo nos atrevíamos a cruzar la calle. Habría sido estúpido perder la vida de pura alegría cuando me habría aguantado sin ella durante tanto tiempo. Así que lo único que pude hacer fue gritar su nombre una vez más y saludarle con el bastón. Sentí una gran decepción, pero al menos era un consuelo saber que me había visto y llamado por mi nombre. Adiós, Félix, grité, y me dispuse a seguir mi camino. Pero cuando llegué al siguiente cruce, ahí estaba él justo delante de mí, de modo que me había puesto triste sin motivo alguno. Tomás, viejo amigo, dijo, ¿dónde diablos has estado? No quería decírselo, así que no le contesté. Pero dije, el mundo es grande, Félix, y todos están muertos o casi muertos. Sí, la vida exige lo suyo. Bien dicho en absoluto. Y casi para hacerme merecedor de sus elogios, dije, mientras tengamos sombra, hay vida. Pues sí, la maldad estaba chocheando y decidí ponerlo a prueba. El problema no es la maldad, dije, sino la insensatez. Por ejemplo, la de esos jóvenes montados en motos enormes. Me miró un buen rato y dijo, creo que ahora no entiendo muy bien lo que quieres decir. Como yo no quería conseguir una victoria a costa suya, me limité a decir, como por casualidad, pues eso, que es en realidad la maldad. Huelga decir que no supo contestar, no era teólogo y no me apresuré a añadir, pero no hablemos de eso. ¿Cómo estás? Era evidente que lo había puesto de mal humor, porque primero miró detenidamente el reloj y luego dijo, cada vez que me encuentro con alguien me siento más solo que antes. No era precisamente una frase agradable, pero hice como si nada.
pues sí, pues sí, dije, así es. Me di cuenta de que si no me daba prisa en despedirme, él lo haría primero, pero no me di la suficiente prisa, de modo que se me adelantó. Tengo que irme, Tomás. He dejado las patatas en el fuego. Ah, sí, las patatas, contesté. Entonces le di la mano y dije, bueno, por así no volvemos a encontrarnos. Dejé las palabras suspendidas en el aire porque era una de esas frases que quedan mejor inacabadas. Sí, dijo, y me estrechó la mano. Adiós, Félix. Adiós, Tomás. Me di vuelta y regresé a casa. No había visto nada verde, pero vaya, cuántos acontecimientos para un solo día. Este cuento me parece interesante el tema del lenguaje porque si se fijan, ahí están en un diálogo las dos personas, Tomás y Félix, pero realmente no quieren establecer una comunicación con el personaje. Es decir, Tomás con Félix no quiere hablar. Y entonces en el lenguaje empieza realmente a ponerle trabas. Así se lleva una charla, pero no le da entrada a que realmente pueda intimidar o que pueda realmente hacer una conexión. Y en cierta manera, si ustedes, si leyeran de nuevo el cuento o lo pudiéramos desmenuzar un poco más, al final, Tomás, el personaje que está narrando, que está escribiendo la historia, por Félix no siente empatía. No hay empatía entre ambos. Al contrario, está en una postura defensiva hacia él, de Tomás hacia Félix, y entonces la comunicación no se llega a dar. Ahí sí conviven, pero no llegan a tener esa conexión. Por lo tanto, no se llega a concretar la comunicación. Y entonces quedan realmente solos. Y se asume como una persona sola Tomás. De hecho, lo menciona él, casi no sale de casa y de hecho, pues cada vez dice él, hay una frase que creo que puede resumir mucho lo que estoy mencionando. Dice él cuando se topa con Félix, dice, era evidente que lo había puesto de mal humor, porque primero miró detenidamente el reloj y luego dijo, cada vez que me encuentro con alguien me siento más solo que antes. Y esa frase creo que le resume justamente la idea que les quiero dar a entender. Esta incomprensión, también por esa falta de empatía, porque no se llega a dar realmente esa conexión con el lenguaje y esa soledad que llega a sentir la persona al no lograrlo, al no tenerlo, ¿no? Y finalmente ya termino el cuento con uno que se llama En el Café, también de él. Dice, una de las últimas veces que estuve en un café fue un domingo de verano, lo recuerdo bien, porque casi todo el mundo iba en mangas de camisa y sin corbata, y pensé, tal vez no sea domingo como yo creía, y el hecho de que pensara exactamente eso hace que me acuerde. Me senté en una mesa en medio del local, a mi alrededor había mucha gente tomando canapés y bollos, pero casi todas las mesas estaban ocupadas por una sola persona. Daba una gran impresión de soledad, y como llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie, no me hubiera importado intercambiar unas cuantas palabras con alguien. Estuve meditando un buen rato sobre cómo hacerlo, pero después, cuanto más estudiaba las caras a mi alrededor, más difícil me parecía. Era como si nadie tuviera mirada. Desde luego el mundo se ha vuelto muy deprimente, pero ya había tenido la idea de que sería agradable que alguien me dirigiera un par de palabras. De modo que seguí pensando, pues es lo único que sirve. Al cabo de un rato supe lo que haría. Dejé caer mi cartera al suelo fingiendo que no me daba cuenta. Quedó tirada junto a mi silla, completamente visible a la gente que estaba sentada cerca, y vi que muchos la miraban de reojo. Yo había pensado que tal vez una o dos personas se levantarían a recogerla y me la darían, pues soy un anciano, o al menos me gritarían, por ejemplo, se le ha caído la cartera. Si uno dejara de albergar esperanzas, se ahorraría un montón de decepciones. Estuve unos cuantos minutos mirando de reojo y esperando, y al final hice como si de repente me hubiera dado cuenta de que se me había caído la cartera. No me atreví a esperar más, pues me entró miedo de que alguno de aquellos mirones se abalanzara de pronto sobre la cartera y desapareciera con ella. Nadie podía estar completamente seguro de que no contuviera un montón de dinero, pues a veces los viejos no son pobres, incluso puede que sean ricos, así es el mundo. El que roba en la juventud o en los mejores años de su vida tendrá su recompensa en su vejez. Así se ha vuelto la gente en los cafés. Eso sí que lo aprendí. Se aprende mientras se vive, aunque no sé de qué sirve así justo antes de morir. Es también otro
de los cuentos que me llama la atención. En este caso del cuento que se acabó de leer, me llama la atención que él busca realmente con quién hablar para no sentirse solo. Y llega a sentir realmente la necesidad de intercambiar palabras, de charlar con alguien. Pero fíjense cómo la soledad también llega a un punto donde le complica a él la habilidad de poder acercarse con alguien a platicar, al punto en que finge este escenario o esta escena de la cartera para provocar que alguien le hable. Inclusive lo que menciona, o sea, va justamente al café porque quiere que alguien le diga la palabra. Y en parte es también, retomando un poco lo que les mencionaba de Humberto Maturana, recordemos lo que menciona Maturana, que dice que realmente la legitimación se da en el lenguaje. Y es donde realmente tiene presencia la persona. Mientras no se dé en la parte del lenguaje, pues la persona, diríamos, o pudiéramos decir, la persona no existe como tal. Y es esa soledad que menciona el personaje, ¿no? Ese es uno de los cuentos que les voy a compartir también de él. Ya son las 8:53. Hay 7 personas conectadas. Ya llevamos más de una hora platicando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, que quiera comentar algo de los cuentos que hemos leído? ¿Algún comentario que quieran hacer? Que quieran comentar algo adicional. Creo que no han comentado nada. Por ahí saludos que han estado viendo, lo cual también les agradezco. Y bueno, entonces voy a continuar ya para terminar la conversación. Nada más les recuerdo, el autor es Cathal Askildsen, no sé si lo pronuncié bien, lo voy a poner aquí como quiera en la pantalla, por si lo quieren conseguir. Así lo encuentro en la librería Gandhi, y es de Norica Libros, y se llama No Soy Así. Bien, para terminar ya con la charla, ya estamos terminando con la charla. Quiero terminar nada más con algunas ideas ya para dar cierre a todo esto. Hoy platicamos sobre Raúl Zurita, su postura sobre el lenguaje y estas ideas de que realmente el lenguaje no alcanza a decir todas las palabras, no alcanza a decir todo en realidad. Comentamos sobre esta analogía que hace con la historia de Cronos y Urano, de la distancia y cómo estamos condenados a la separación o a la soledad, y cómo la palabra se convierte en un punto que intenta volver a unirnos, ¿no? Después hablé un poco sobre Humberto Maturana Romesín, que él aborda realmente el lenguaje como un punto de convivencia donde realmente se legitima a las personas, donde realmente nos desenvolvemos en el lenguaje, justamente en esa convivencia, y menciona Maturana, justamente a través del amor que se da ese reconocimiento, esa legitimación de la persona, ese aceptar que somos iguales, ¿no? Y eso permite que se construya en la convivencia, en el lenguaje, la relación, y ayuda a entender nuestro entorno. Después les leí el cuento de Revueltas, donde vimos el silencio también y cómo el indio, con sus códigos de comportamiento y con su lenguaje corporal y el silencio, se comunicaban, y quedaba incomunicado el ingeniero que no entendía justamente esa parte del lenguaje de ellos, muy particular, ¿no? También les leí algunos cuentos de Cathal Askildsen, y pues ya nada más termino con los siguientes versos. Dice Zurita: el amor es más grande que la palabra amor, el dolor es más grande que la palabra dolor. Y ya para finalizar, termino con un poema de Leopoldo Panero, no sin antes agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy, que estuvieron entrando a la sesión. No veo aquí el listado de quién estuvo conectado, pero sí veo que están conectados algunas personas, le han dado por ahí like y han compartido la transmisión. Les agradezco, espero que les haya interesado la charla del día de hoy que preparé para ustedes. Pues igual estén pendientes porque vamos a hacer más charlas seguramente, a lo mejor la semana que viene, todavía no sé muy bien en realidad, pero por ahí vamos. Y también, no sin antes despedirme, sin recordarles que está a la venta mi libro, Empuñar la ira, libros de cuentos también. Si alguien está interesado, con toda confianza me puede contactar de manera personal y nos ponemos de acuerdo para entregarles uno de los libros. Y bueno, cerramos ya. Gracias a todos. Buenas noches. Acabo con este poema de Leopoldo Panero que se llama Los amantes ciegos.
Estaban ciegos los amantes, están solos. Mais tombait la neige. Daba pena verlos cuando a solas hablaban de estar juntos y lloraban y adoraban la nada en el altar del amor. Cuánto serás bien baile, descubrirás que el tiempo es única certeza, quema los rostros y hace cenizas el alma. Y que al final, tan solo la ilusión del recuerdo te dirá que no estuviste en aquel beso solo. Gracias a todos, buenas noches, espero que les haya gustado esta sesión del día de hoy y pues seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego.